Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo las de dióxido de carbono se ha vuelto una tarea que es fundamental para poder paliar esta crisis climática. Todo lo que producimos y consumimos en un determinado ambiente tiene consecuencias directas también sobre ese espacio. Ese reflejo es conocido como huella de carbono, un indicador ambiental que lo que busca básicamente es demostrar la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten de un determinado producto o alimento, que es de lo que hablaremos hoy, a lo largo de su ciclo de vida, desde que se produce hasta que se consume y se lo desecha. Tan importante es esto que si tenemos en cuenta todos los pasos de la producción de un alimento, es decir, procesamiento, empaquetamiento, transporte y desechos, la industria alimentaria ocupa casi el 50% de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. ¿Cuáles son los principales aspectos a la hora de analizar la huella ecológica de un determinado alimento? Transporte, uso de agua y suelo y gasto energético, principalmente. Transporte habla obviamente del traslado de los alimentos y un poco de la lejanía entre el productor y el consumidor, que se resuelve con camiones, trenes y demás medios de transporte que lo que hacen es acercar el producto a las localidades donde eso no se produce, generando dióxido de carbono, contaminación del aire y todo lo que ya bien sabemos. Uso de agua, en segundo lugar, tiene que ver, por supuesto, con la cantidad de agua que se utiliza para producir un determinado alimento. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, para cada kilo de carne de res se utilizan 15.000 litros de agua. Y si hacemos la cuenta a gran escala, el dato no es muy alentador. Uso de suelo también indica el daño y el impacto que tiene en el medio ambiente aquello que producimos que luego se convierte en nuestro alimento. El suelo, que es en definitiva el lugar donde realizamos todas nuestras actividades. Y por último, gasto energético. Todo lo que consume energía, obviamente, que se utiliza para producir. Un clásico ejemplo de esto son las cámaras de refrigeración que se utilizan para frutas y verduras para que sean vendidas fuera de estación. Ante, también hay que decirlo, la demanda de nosotros los consumidores sobre frutas y verduras fuera de temporada. Y un clásico ejemplo de esto es el tomate, fruta que no está todo el año. Cultivo que necesita muchas horas de sol, por eso se cultiva en primavera y verano, y en invierno, cuando no hay tomate, como muchas veces te mostramos en Ambiente y Medio, puedes agarrar una botella de vidrio, hacer puré de tomate, sellarlo al vacío y tenés tomate para todo el año. Y si no, no comamos tomate todo el año. Hablamos con un especialista a propósito de esto para que nos cuente su opinión y esto nos decía. La huella de carbono es el inventario que se hace de los gases de efecto invernadero de una actividad, de una empresa, de un individuo. Puede ser tanto de lo que son instalaciones como de lo que es el transporte y va a estar dada por generalmente la quema de los combustibles de origen fósiles, como pueden ser el diésel, la nafta o el GNC. Y en el caso del transporte de los alimentos en particular, va a estar influenciada por lo que es la distancia que recorre un determinado tipo de transporte, por el tipo de transporte y el combustible que utiliza ese tipo de transporte. Por lo tanto, lo ideal sería de que los productores y los consumidores traten de ubicarse en una distancia lo más cercana posible. Esto haría que se reduzca esta generación de gases de efecto invernadero por la reducción misma del consumo de los combustibles al no necesitar trasladar los alimentos a distancias tan largas. Seguimos ahora, como te contaba antes, hoy vamos a profundizar en el aspecto del transporte de los alimentos y su huella de carbono. Quisimos hablar con un especialista, como siempre, alguien que sepa, que nos dé su opinión, pero antes voy a entrar acá y voy a ir a comprar 3 productos, 3 alimentos y vamos a analizar estimativamente, por supuesto, su recorrido en kilómetros y su huella de carbono desde que se produce hasta que se consume. Vamos. Bueno, acá estamos, ya hice mi compra, vení con la cámara que te muestro, tenemos leche, tenemos arroz, tenemos palmitos como recién vimos, no me dejan estar más acá, pero vení que te muestro un poquito mejor. Bienvenidos a la oficina, luego de hacer mis compras con bolsita de comercio como corresponde para no usar bolsita de plástico de Ambiente y Medio. Y les contaba antes que tenemos arroz en primer lugar, leche en segundo lugar y en tercer lugar una lata de palmitos.
Vamos a arrancar analizando a la leche, diciendo que en promedio un litro de leche viaja 1.500 kilómetros en la Argentina. Transporte que además necesita refrigeración, doble llamado de atención. Entre eso, el empaquetado, el uso energético, el almacenamiento y demás, se calcula que de cada 100.000 mililitros de leche se generan 350 gramos de dióxido de carbono en la atmósfera. Que puede no sonar mucho, pero que si lo medimos entre todos los litros de leche de todo el mundo, bueno, el número no es tan alentador. En segundo lugar, arroz. Sabemos bien que Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos son las principales provincias productoras de arroz y es por eso que se calcula que cada kilo de arroz viaja en Argentina 500 kilómetros. Sin embargo, y pese a esto, las legumbres, los cereales, las frutas y las verduras son las que menos daño representan al medio ambiente y son las que menor cantidad de dióxido de carbono emanan a la atmósfera. Por último, lata de palmitos. Un gran ejemplo de esto porque presenta doble punto de vista. En primer lugar, la huella de carbono. Es un alimento que se traslada mucho por ser tropical, obviamente, pero además, hay que decirlo y ya lo dijimos muchas veces en Ambiente y Medio, una palmera tarda casi 20 años en volver a dar un palmito luego de que se la cortó. Así que, más allá de analizarle o no la huella de carbono, es rico, pero aflojemos con el palmito. Seguimos hablando con nuestro invitado y en este caso le preguntamos cuál es la realidad del transporte de los alimentos en Argentina. A nivel mundial, la globalización hace que cada vez más se trasladen mercancías y en esto se incluyen alimentos de distancias muy largas y en Argentina en particular no queda exenta a este tipo de mecanismos. Lo que se busca es tratar de tener en cuenta cuáles son los transportes que tienen menor impacto en lo que es la huella de carbono y en este caso, por ejemplo, el traslado a través de camiones o el transporte automóvil genera mucho más emisiones que otro tipo de transportes como por ejemplo son los trenes, ya que pueden tener muchas más capacidades de traslado y esto hace más eficiente el consumo del combustible. Por lo tanto, una política a largo plazo que trate de reducir la huella de carbono del transporte de alimentos tendría que apuntar a poder reducir a su vez el transporte de automóviles, de vehículos en carreteras y poder aumentar lo que es el transporte ferroviario. La huella de carbono es un concepto que nació en Europa de organizaciones ambientalistas británicas que reclamaban sobre todo lejanía entre el productor y el consumidor y como te digo es un concepto, por eso no es necesario aprenderse cuántos kilos de dióxido de carbono genera un kilo de pollo, pero sí es necesario entender que todo lo que consumimos y todo lo que producimos tiene un resultado en el medio ambiente. Y empezar a medir aquello que consumimos a través del impacto de ese resultado es un ejercicio que podemos hacer. Porque, en definitiva, a mayor distancia entre el productor y el consumidor, mayor será la huella de carbono.